¿Qué pasa, tigres? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la partida del día de la ronda número 7 del Grand Chess Tour de Croacia. Hoy os traigo un partidón entre Ayan Nepomniachtchi, el jugador ruso, el actual número 4 del mundo. Muchos lo ven ya como uno de los posibles retadores por el título mundial, y Magnus Almendrado Carlsen, el actual campeón del mundo. Antes de esta partida hay que decir que ambos jugadores junto a Wesley So marchaban líderes del torneo, así que una partida súper importante. La verdad que ha sido muy interesante, así que vamos a dejarnos de rollo, ¿verdad? Que estamos tempranito por la mañana, no queréis escucharme, solamente lo justo y necesario, ¿verdad? Y vamos a ver ya qué sucedió en las 64 casillas entre Nepomniachtchi y Magnus Almendrado Carlsen. Bueno, el jugador ruso decide abrir con E4 y Magnus sigue R que R con su siciliana C5, caballo F3 y caballo C6. Ya sabéis que Magnus Carlsen, si las blancas deciden jugar D4, que no sucedió en esta partida, bueno, estamos en la siciliana abierta. Magnus Carlsen viene empleando con muchísimo éxito la defensa pelicán, con E5, caballo de B5, D6, y bueno, muchos jugadores han tratado de golpear a Magnus con caballo D5, pero ellos se han acabado llevando el golpe, ¿verdad? Así que bueno, existen varias anti-pelicán. Una de ellas es la apertura Rosolimo, la variante Rosolimo con alfil B5, y la otra es caballo C3, y esta es la que emplea Nepomniachtchi. Bueno, en esta posición existen infinidad de jugadas, pero Magnus Carlsen decide optar por E5, una jugada que tiene mucho sentido, diciéndole al blanco: oye, si tú no has jugado D4, pues ya no lo vas a jugar en el resto de la partida, ¿verdad? Porque estos dos peones realizan un trabajo de control sobre el centro maravilloso. Una de las desventajas de este E5 es que debilita, por supuesto, la diagonal A2 G8, y es ahí donde va a colocar Nepomniachtchi su alfil en C4, que es la jugada más empleada, con muchísima diferencia en esta posición. Como digo, este alfil ahora es más fuerte si cabe. Aquí es donde viene ya la primera sorpresa por parte de Magnus Carlsen. Vamos a ver, normalmente las negras vienen jugando alfil E7 en esta posición para seguir con D6, caballo con F6 y enroque corto, pero Magnus decide emplear ya la jugada G6. Solamente 100 partidas en mi base de datos aproximadamente. Y bueno, es que esta jugada se puede considerar, o se consideraba, digamos, dudosa, porque ya sabéis que, bueno, lo que juega Magnus Carlsen, pues se pone de moda rápidamente. Fijaros que cuando jugamos la inglesa con las piezas blancas y nos juegan con E5 y alfil C5, bueno, jugar con E4 y G3 también se considera dudoso. Pero bueno, Magnus Carlsen lo que trata de hacer aquí, va a tratar de colocar esta formación con alfil G7, caballo E7, enroque corto, y luego buscar un D6 y desarrollar las piezas de esa manera. Fijaros que el propio Magnus Carlsen había ya jugado una partida contra Maxime Bachelard-Graf, donde el jugador francés se tiró con H4 al ataque ya en aquella partida. Pero Nepomniachtchi decide jugar D3, una jugada que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque amenaza caballo G5. Si las negras continúan con un desarrollo natural con alfil G7, que sería una jugada incorrecta, ahora vendría caballo G5 atacando el facum, caballo H6, única jugada para defenderlo y no perder la partida, y tras enroque corto F4 y las blancas estarían mucho mejor. Una presión tremenda sobre el punto F7, el caballo se ha desarrollado por una casilla que no es demasiado natural. Es por eso que tras D3 las negras juegan H6, profilaxis contra caballo G5. Ahora sí, las negras van a tratar de continuar su desarrollo en las siguientes jugadas, y en este momento Nepomniachtchi decide emplear una variante secundaria, H4 al ataque, tratando de realizar un H5 para provocar la jugada G5 y que las negras pues no sueñen ni siquiera con romper con un F5 en el futuro. Por cierto, vamos a empezar ya con un chiste de los malos míos. Dice: ¿me vende usted un jabón de baño? Y dice: ¿Carey? Dice: no, baratey, que ando escaso de money. Bueno, chistes malos para empezar la mañana. Había otro que me contaron el otro día, mi primo es más malo que yo contando chistes. Dice: mamá, estoy muy peluda. Y dice: ay, un monito que habla. Dice: mamá, dice: ay, y dice: mamá, me lo quedo. Joder, qué malo. Vamos a ya lo nuestro, que es el ajedrez. H4, las blancas quieren jugar H5 y las negras juegan D6. Bueno, jugada lógica de desarrollo para sostener E5 y C5. Las blancas continúan con H5 y por supuesto las negras cierran con G5. Y ahora viene una maniobra muy bonita por parte de Nepomniachtchi de reagrupamiento de este caballo. Fijaros que las casillas débiles son D5 y F5. Es por eso que este caballo en F3 va a estar mucho mejor ubicado en E3. Entonces Nepomniachtchi realiza la jugada caballo H2, cuya idea
puede ser venir por F1 o por G4 y posteriormente la casilla E3 para controlar las casillas débiles. ¿Verdad que la posición blanca pinta muy bien? Por lo menos así visualmente tiene muy buena pinta. Las negras continuaron con alfil G7 y caballo G4 por parte del jugador ruso Ayan Nepomniachtchi. Nunca queremos dar este alfil de casillas blancas, ¿verdad? Porque tras dama por G4 el dominio de dichas casillas blancas es total y absoluto por parte de Nepomniachtchi. Es por eso que Carlsen no va a capturar ese caballo. Sin embargo, continúa con el desarrollo del potrillo de la casilla G8, preparando el enroque. Las blancas juegan caballo E3 y ahora las negras continuaron con enroque. Una jugada como F5 es demasiado arriesgada, ¿verdad? Caballo por F5 enroque y fijaros que este alfil evita que este rey negro se ponga a buen recaudo. Demasiado peligroso y es por eso que Magnus Carlsen juega enroque corto y las blancas continúan con el desarrollo con alfil D2. Jugada lógica de desarrollo. Ya tienen desarrolladas todas las piezas menores. Ahora el blanco va a decidir si se enroca en corto o en largo. Probablemente será en corto. Y las negras juegan rey H8. Jugada que tiene mucho sentido porque ahora sí que estás preparando la jugada F5. Es decir, si te enrocas, vendría F5 y las negras tienen muy buen juego. Caballo por F5 y, por ejemplo, una posición de este estilo es el negro incluso quien tiene ventaja. El peón de H5 puede ser una debilidad y el rey en H8 está muy seguro. Además que en ciertas posiciones el negro puede amagar con jugar algún D5 también. Es por eso que tras rey H8 las blancas realizan una potente jugada que es G4, diciéndole a Magnus Carlsen: oye, en esta partida el Facun lo vamos a tener encerrado en el garaje comiendo pan de hace 3 días y agua y encima con gas, ni siquiera mineral. Bueno, F5 va a ser imposible de realizar, ¿no? En la partida. Las negras continúan con torre B8. Fijaros que es una partida de maniobra donde no se ha cambiado ninguna pieza. Fijaros que Nepomniachtchi, bueno, pues ya se había dado una gran pensada en este momento. Y bueno, Carlsen le sacaba, no sé si era media hora ya aproximadamente. Como digo, una partida donde no se ha cambiado absolutamente ninguna pieza de maniobras estratégicas y ahora el juego pues se va a centrar en el flanco de dama, como podéis ver, porque el flanco de rey está completamente cerrado y no ni el blanco puede jugar F4 ni el negro puede jugar F5. Torre B8, el plan de las negras puede ser jugar una 6B5, es por eso que Nepomniachtchi lo evita con A4 y ahora una maniobra estratégica muy interesante por parte de Magnus Carlsen. Realiza caballo D4, que no solamente da apoyo a un posible B5 que puede venir en el futuro, sino que este caballo quizá puede dirigirse a la casilla F4. Una casilla muy interesante porque el caballo está en una casilla muy activa y además controla la casilla D5. Posteriormente, con un alfil E6, el negro puede llegar a luchar por esa casilla debilísima que es la casilla D5. Madre mía, cuántas flechitas he puesto aquí, ¿verdad? Os voy a volver loco, estaréis diciendo: este pesado, este cabezón, este cabeza puro, que estoy aquí yo en el sofá por la mañana, no tengo ganas de comerme el coco, simplemente quiero que me diga cómo ha quedado la partida y el tipo me está poniendo ahí 40.000 flechas, que lo echen a la hoguera ya por hereje, por brujo, a este pepón. Bueno, caballo D4 y Nepomniachtchi juega caballo de D5. Jugada que tiene mucho sentido porque quieres quizás expulsar a este caballo de D4 con la jugada C3. Caballo por D5. Y aquí, bueno, tanto caballo por D5 o alfil por D5 eso es posible. Lo que sí sería un crimen posicional, ¿vale? Esto es una jugada horrible, es E por D5. ¿Por qué? Para aquellos que estéis empezando. Bueno, porque dejáis a este alfil sin diagonal, ¿verdad? Este alfil se convierte en una pieza mala y además permitir la ruptura F5. Fijaros que el negro sueña con liberar a este alfil de G7, que es una pieza bastante mala por el momento porque, bueno, porque choca con sus propios peones, como un peón gordo, ¿verdad? Como el Facun. Es una pieza que vale más que un peón, pero bueno, de momento está ahí tímida, ¿no? Y bueno, el negro, por supuesto, sueña con abrir esa diagonal para el alfil. Todo lo que sea ir quitando obstáculos para ello, pues bueno, pues va a ser interesante para las negras. Entonces, caballo por D5 y caballo E6 por parte de Magnus Carlsen, dirigiéndose ya a la casilla F4. Nepomniachtchi juega F3. Dice: bueno, yo no quiero líos con el peón de G4, voy a sacar al Facun tímidamente también para proteger mi cadena de peones. Y caballo F4 por parte de Magnus Carlsen. Ahora viene una jugada que me pareció muy bonita y muy interesante por parte de Nepomniachtchi. Vamos a ver, el plan de las negras es muy sencillo. Quiero jugar alfil E6. Y también nunca va a ser fácil para las blancas capturar de pieza en F4. ¿Por qué? Porque entonces tras E por F4 de nuevo el alfil, que era una pieza horrible, era una pieza que le quitaban el bocadillo en la escuela, ¿verdad? Que no le daban el punzón de pequeño. ¿Vosotros sabéis lo que es el punzón? En Latinoamérica no sé si le llamáis así. Eso que cuando ibas a preescolar, pues era una especie de agujita que tenías que... escribías una especie de recorrido
recorrido en un folio de papel, ¿verdad? Y era como una especie de aguja que la ibas clavando, ¿no? Pues los niños iban con el punzón. Pues este alfil de G7 no le dieron el punzón y por eso tuvo una infancia traumada. Lo que quiero decir es que si comes en F4, tanto de alfil como de caballo, las negras tras E por F4, el alfil, bueno, pues va a ser de repente una pieza feliz que tiene una diagonal potentísima para actuar, ¿no? Por eso nunca quieres comer en F4. Pero ¿qué es lo que están amenazando las negras posicionalmente aquí? La jugada alfil E6. Es decir, si tú no haces nada, pasas, digamos que pasas, torre F1, alfil E6, torre G1, las negras ya van a querer capturar en D5, lo que va a obligar a las blancas en cierto momento a capturar de peón, lo que significa que este alfil se va a liberar gracias a la ruptura F5, ¿vale? Es por eso que la amenaza posicional de Carlsen ya en este momento es muy grande y me gusta mucho la jugada de Nepomniachtchi dama B1, cuya idea tras alfil E6 es jugar dama A2. Y ahora Nepomniachtchi dice, bueno, ahora si te atreves, bueno, pues cómeme en D5. La idea de Nepomniachtchi es jugar dama por D5 y mantener a este alfil completamente fuera de la partida, porque no existe la ruptura F5 y el negro va a tardar muchísimos tiempos en activar a ese alfil de G7, que es una maniobra interesante que vamos a ver luego en la partida, por lo menos como opción, esta maniobra de alfil F6, alfil D8, alfil A5, alfil B6 para activar ese diablillo. Por eso dama 2 me gustó mucho. Carlsen dice, ¿sabes qué? Juego dama D7. Una jugada que amenaza ya algo. ¿Por qué? Porque si blancas pasan, por ejemplo, con la jugada 5, la jugada alfil por G4 ya era un verdadero bombazo. F por G4, dama por G4 amenazando mate con tomate y aguacate, única capturar en F4 y tras E por F4 en este tipo de posición las blancas están mucho peor. ¿Por qué? No te puedes enrocar en largo, rey en pelotas, viene F5, torres al centro, te van a reventar. Así que tras dama D7, Nepomniachtchi juega torre G1. ¿Veis? Como siempre hay un porqué detrás de cada jugada. Torre G1 que uno podría pensar, oye Pepe, Mr. Milongas, eso no sirve para nada, eso no sirve ni para estar escondido, ni para pienso, ni para comida para los cerdos. Pues torre G1 tiene una labor que es defender el peón de G4 porque el sacrificio ya era cuanto menos interesante. Y ahora Carlsen realiza la jugada B6, muy interesante también. Fijaros cómo las va poniendo Magnus poco a poco. Vamos a ver, no puedes jugar a 6 directamente porque te meten a 5 y no vas a romper en tu vida en el flanco de dama. Pero Carlsen dice, bueno, juego B6, en el futuro quiero jugar A6 y luego en B5, y fijaros que, aunque la máquina diga que la posición es ligera ventaja blanca, o ligerísima ventaja blanca, debido a este alfil, parece que el plan de las negras es mucho más automático, es jugar A6, B5, sin embargo, el plan de las blancas no es nada sencillo. ¿Qué quieres? ¿Jugar un B4, que te voy a comer y vas a abrir la columna C? Para mi torre, ¿qué quieres jugar? C3, D4, imposible, ¿no? Porque me vas a dar vida a ese alfil de G7. Así que a mí me parecía ya, bueno, posición de típica cremita donde Magnus Carlsen va mejorando sus piezas, ya sabéis, va preparando a su rival, le va poniendo la cremita en la espalda para que se sienta bien y luego ¡pum! Clavadón. Así que B6 y alfil C3 por parte de Nepomniachtchi. Una jugada que es muy interesante. ¿Por qué? Porque en ciertas posiciones puede estar amagando con comer en F4 y cambiar al alfil de G7 ciertas posiciones, y si las negras comen de G, puede venir un G5 para atacar. En esta posición me gusta mucho la reacción de Magnus Carlsen, alfil por D5, alfil por D5. Como digo, comer de peón es un crimen posicional porque liberas alfa con F5 y las negras quedan muy bien. Alfil por D5 y A6. De nuevo el plan de la negra va a ser jugar un B5 y va a ser empezar a atacar en el flanco de dama. Las blancas juegan alfil D2 y dama E7. Otra jugada que no entendía muy bien durante la retransmisión en el día de ayer. Ya sabéis que estamos haciendo comentarios para aquellos que seáis nuevos en español todos los días del Grand Chess Tour, pero este dama E7 no lo entendía. Y luego cuando ya empezamos a pensar, digo, oye, este Magnus es un diablo. Bueno, en ciertas posiciones, fijaros que el negro quiere jugar B5, a por, y el blanco tenía una jugada, bueno, pues bastante segura, que era dama A7 para cambiar las damas del tablero y eliminar mucho riesgo. Pero en esas posiciones, incluso en las que ahora te hacen dama A7, la dama puede venir a F6, donde indirectamente toca el peón de F3. Además, vais a ver la profundidad de este dama E7 en un par de jugadas. Si me ponen los pelos de punta, fijaros qué tonto soy todavía con las partidas de ajedrez, ¿no? Y es que el ajedrez es tan bonito que ver la profundidad de este dama E7 en 2 o 3 jugadas vais a dar cuenta de la belleza del juego de Magnus Carlsen, ¿no? Que uno dice, oye, qué juego más aburrido, qué juego más posicional, no sacrifica. Bueno, de hecho todo lo contrario, ¿no? Magnus Carlsen en los últimos tiempos está jugando de una manera dinámica brutal y está superando a todos, ¿no? Pero además este tipo de juego es súper interesante. Torre F1 por parte de Nepomniachtchi, que no quiere problemas con el peón de F3, como digo, alguna idea podría ser dama F6 y B5, ya viene Magnus Carlsen. A por B5,
A por B5 y rey F2 por parte de Nepomniachtchi, que dice, oye, quizá me voy a la casilla G3, me quito del centro y me escondo en el flanco de rey, aunque sea de una manera artificial. Y es aquí donde viene la profundidad de este dama E7, C4. Parece un sacrificio de peón, ¿no? D por C4 no se jugó en la partida, ahora voy a decir que jugó Nepomniachtchi, pero la idea de Magnus Carlsen era muy profunda. T por C, B por C y ahora, por supuesto, comer de dama es terrible. Aparte que te pueden comer viene torre FC8 con muchísimo dolor, pero es que si come de alfil aquí viene la idea de Magnus, D5. Y fijaros que ahora esta dama se activa en esta diagonal en muchas posiciones, por ejemplo, E por D5, F5, estás abriendo la columna F, existen temas con dama C5 jaque, por eso la dama en E7 en las casillas negras de repente tiene muchísima importancia y las negras están aquí con clara ventaja. Es por eso que aquí Nepomniachtchi trata de poner el freno de mano con alfil por F4, una jugada bastante natural, bueno, bastante antinatural diríamos, pero es que el peligro de la posición ya se sentía. Digo antinatural porque tras E por F4 ahora la pieza que era una completa ruina ahora es una gran pieza, es un diablillo venido del futuro para dar placer por las casillas negras en la diagonal H8A1. Esa misma frase no la digáis en una discoteca, ¿vale? Que no se os ocurra decir soy un diablillo venido del futuro para daros para hacer... Bueno, entonces, E por F4 y aquí Nepomniachtchi me sorprendió lo rápido que jugó en una posición tan difícil, ¿no? Y juega torre a D1, sosteniendo el peón de D3, quizá quiere cerrar con D4 para de nuevo eliminar la acción del alfil de G7 y ahora viene una jugada que realmente me encantó. ¡Bum! F5 por parte de Magnus Carlsen. Una jugada realmente que pone una trampa espectacular, ¿no? En la que cae Nepomniachtchi además jugando al toque. Hay que decir que aquí E por F5 era la mejor jugada. Es verdad que no es fácil realizar este por F5 porque permite dama E3, rey G2, dama E2 y única rey H3. Y bueno, aquí las negras pueden comer en C2, C por D3, pero aparentemente en esta posición las blancas están seguras con su rey en H3. Es fácil pensar que te van a pegar mate por todos lados, aparte que el negro puede comer y no creo que esté peor en B2, incluso en algunos finales puede tratar de avanzar. La máquina dice que el blanco no tiene absolutamente ningún problema, pero es que tras F5, Nepomniachtchi juega G por F5. Y esto es un error garrafal que permite a Magnus Carlsen realizar el bombazo, el ratatata, la maravillosa jugada G4. Y fijaros como ahora de repente todas las piezas negras, sobre todo la dama y el alfil, se coordinan perfectamente. La dama está amenazando entrar en H4 con muchísimo dolor, el alfil viene a D4. En la partida se jugó D4 para tratar de evitar que el alfil entrara. Si juegas torre H1 para evitar dama H4, viene alfil D4, rey E2, G por F3, rey por F3 y dama G5 y las blancas tienen que abandonar. No puedes evitar dama G3 puesto que la torre no puede venir a G1 debido al control del alfil. Por eso en la partida se juega D4, pero aquí viene el remate de Magnus Carlsen, espectacular. Dama H4 jaque, rey E2 y dama H2. Y en la partida se jugó torre F2 y tras G por F3 las blancas abandonaron. Vamos a tratar de explicar por qué. Si juegan rey E1 aquí, simplemente G3 gana una torre. No hay forma de evitar G2 y G1. Y si juegas torre H2 como en la partida, G por F3, las blancas abandonaron. ¿Por qué? Uno estará preguntando, no entiendo nada, ¿me puedo comer el peón de F3? ¿Puedo jugar rey E1? Bueno, si juegas rey E1, simplemente dama G1 gana. Si te mueves, zampo la torre rica. Si juegas torre F1, dama E3, mate con tomate y aguacate. Y si juegas rey por F3, la simple dama por H5 gana una torre en una. Es por eso que Ian Nepomniachtchi acabó rindiéndose en esta partida. Es increíble. Magnus Carlsen hace ver a sus rivales, los mejores jugadores del mundo, como cervatillos, ¿verdad? Como cervatillos ahí, y él es un león que es capaz de cazarlos a todos con esta siciliana. Increíble la performance del noruego con esta siciliana. No ha perdido, creo, ninguna partida en ritmo clásico y está reventando absolutamente todo. Líder del torneo en solitario, Magnus Carlsen. Ya sabéis que hoy a las 4:30 volvemos con los comentarios en español. Ha sido un verdadero placer y fijaros cómo quedó el pobre Nepomniachtchi. Hasta luego, people. Sed buenos. ¡No! Es parte del número. ¡No, suéltenme! ¿Quieren hacerme el favor de llamar a mi médico? Y ya sabéis, y por la sombra, diablillos. Hasta luego. ¡Ah!